Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Seguimos al aire por Radio en Tránsito en Atardeceres y llegó el momento que yo tanto estaba esperando. Bueno, muchas gracias. De la mano de Francisco Punzi, Historia Nuestra y la huelga de jugadores. Espero cubrir las expectativas. Sí, olvídese. Fue a propósito el tema de las pelotas justo antes de una huelga de fútbol. Claro. Estuvo muy presente ahí. Estuvo muy bien. Sí, estuvo muy bien. Bueno, les agradezco. Bueno, en el año 1948 se produce la primer huelga de jugadores de fútbol de la era profesional. Claro. Recordemos que en 1931, y acá por supuesto, usted que sabe de fútbol, sí, estuve pido que interrumpa, que lo hagamos dialogado. En 1931 se inicia la era profesional post-paro. Sí, posparo, que de hecho se inicia con un partido entre Chacarita y en Boca. realidad siempre se dijo que a partir de ahí empiezan a cobrar sueldos futbolistas. Es una mentira. Siempre cobraron, pero en negro. Nada era declarado. Muchos, encima hay una puja de tanto jugador ganaba según el partido, algunos no le pagaban, entonces no jugaban ese encuentro, claro, según las entradas que se vendían. Claro, eso es lo que se llamó el amateurismo marrón, que era lo que denunciaban en 1931. Pero bueno, los campeonatos prosiguieron y cuando el gobierno de Elmiro Farrell con Perón en la Secretaría de Trabajo y posteriormente la vicepresidencia en 1944, los trabajadores empiezan a conquistar esos derechos que tanto tiempo le llevaron de lucha. Se vieron envalentonados y organizaron los futbolistas argentinos agremiados en 1944, pero no tenían personería jurídica. Entonces, cuando llega 1948, en abril de 1948 empieza a haber algunos cimbronazos. Por ejemplo, Di Stéfano en marzo le había pedido a River que le pagara $3.000, cuando el tope era de $1.500. Estaba escrito en esos términos, en dólares, aunque Perón dijo quién buen dólar, ¿no? Bueno, uno de los pedidos fue que no haya un tope salarial, y otro de los pedidos fue poner un mínimo salarial. Pero también se pedía, por ejemplo, que futbolistas argentinos agremiados se le diera la personería jurídica. Pero había un ítem muy particular y que fue el que más tensó la cuerda, que tiene que ver con el jugador que queda libre después del contrato. Tenía que negociar con el club saliente para poder negociar con otro. Había un acuerdo entre clubes donde no se birlaban los jugadores. Entonces, yo jugador de Chacarita Junior me quedo libre después de 3 años de contrato y quiero ir a firmar con Boca, pero no puedo porque no me desvinculé de Chacarita. Entonces, pero se te terminó el contrato. No se puede. Entonces, ese era un problema grave. Pero también tenían otra cuestión para ir a reclamar. ¿Quién era el presidente de la AFA? El presidente de la AFA era Oscar Nicolini, amigo de Eva Duarte, alguien que estaba en la dirección de Correos y Telégrafos. De hecho, por algún lado lo dejé. En 1944 era director general de Radiodifusión, en el 45 fue director general de Correos y Telecomunicaciones, en el 46 al 48, periodo que fue presidente de AFA, administrador general de Correos y Telecomunicaciones, posteriormente fue presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal. En el 48 fue convencional constituyente, un hombre de poder. Sí, él estaba en la AFA. Cuando él deja la AFA, creo, si no me equivoco, ponen de interventor a Valentín Suárez, que era presidente de Banfield. Es posible, no tengo ese dato. No tengo ese dato. Lo habían puesto, sí, yo no recuerdo, como interventor. No sé si fue en el 49-50, que es después de esta huelga. El tema es que siempre se dijo, no, a Perón no se le para. Pero sí, se le paraba y seguido se le paraba. De hecho, en Buenos Aires, por ejemplo, en 1948 hubo 103 huelgas, solo en Buenos Aires. Es más, en el 46 hubo 142, en el 47 64, en el 49 hubo 36, después empezaron a minorar, tal vez no la cantidad de huelguistas,
En 1954, si bien hubo 18 huelgas, tuvo 1.400.000 huelguistas, pero ahí tenías los tabacaleros, los metalúrgicos, la sanidad, los seguros, tuve ahí un combo importante. Pero que los jugadores hicieran una huelga, la verdad que era bastante llamativo. Entonces empezaron al tire y afloje. Que hacemos una negociación, que vamos a hacer paro, que hacemos un paro de 1 minuto, el árbitro tocaba el pitazo inicial y durante 1 minuto los jugadores del partido no se movían en señal de protesta de lo que estaba ocurriendo. Esto se fue tensando cada vez más para no hacerla tan densa, hasta que llegaron al 31 de octubre de 1948. Que los jugadores jugaron ese partido, hicieron esta huelga de 1 minuto y dijeron, muchachos, si no nos dan lo que estamos pidiendo, vamos al paro. El que era el representante de los jugadores era un jugador de Ferro, con un apellido muy particular, Danza. Danza con la pelota. Rodolfo Danza. Rodolfo Danza era jugador de Ferro, era el representante, ¿no? Entonces, bueno, como no le aceptaban ese pedido de cerrar el libro de pases por 3 años, se fueron a la huelga. Entonces, en vez de suspender el fútbol, Nicolini sale en defensa de los espectadores y dice, se va a jugar igual. Entonces te traje un dato muy particular. ¿Viste que siempre se dijo que en el gobierno de Perón se favoreció a Racing? Sí. Claramente. Bueno, porque sí, Cereijo, ministro de Hacienda, fanático de Racing, y los consigue partidos, presupuesto para la construcción. Y le consiguió presupuesto. No lo beneficiaron a San Lorenzo, de hecho, por ejemplo. Alguien que estaba ideológicamente por otro lado, ¿no? Bueno, entonces, en octubre se juegan los partidos con los titulares. Y, por ejemplo, estaba puntero Racing. Faltaban 5 fechas para terminar el partido. El puntero era Racing. Tenía 35 puntos contra 34 de Independiente, 31 de River y 31 de Estudiantes. Entonces ponen suplentes. Independiente jugó un partido contra River ese día con los titulares. Gana Independiente 4-3. Independiente formaba con Camarata, Crucci, Riera, Oscar Sastre, Bisuti, Rivas, Camilo Servino, me debería poner el lente, Vicente de la Mata, Capote, Norberto Pairox, Mario Fernández y Reinaldo Mourinho. Al siguiente partido Independiente empata y sus jugadores eran Eduardo López, Nito Veiga, Héctor Riera, ese estuvo en el partido anterior, sí. Oscar Ledesma, Porfirio Arias, todos suplentes. Racing, no sé por qué digo cómo salió Racing en el partido con los titulares, porque le ganó a Chacarita 2-0. Al siguiente partido se enfrenta con Rosario Central y pierde 6-2. El tema es que Racing a partir de ahí empata un partido, pierde 2 y no se presenta a 2 partidos. Aparte de darle el partido perdido por no presentarse, le descuentan 2 puntos. Así que de los 35 puntos que tenía en esa fecha, faltando 5 para terminar el campeonato, Racing va a terminar con 32 puntos de 35 que tenía antes, por el empate que había sacado. Y termina saliendo campeón Independiente. Pero el problema siguió en el año 49 y se profundiza porque los jugadores no querían tener un tope salarial. Y ahí es cuando se produce el éxodo de jugadores al fútbol colombiano, al peruano, al italiano y al uruguayo. Pero particularmente al colombiano, porque es más resonante, porque muchos jugadores de River, entre los cuales estaba Di Stéfano, Pedernera, se van al fútbol colombiano. Sí. ¿Qué pasaba en el fútbol colombiano? Había 2 asociaciones de fútbol que una no era reconocida por FIFA. Por FIFA. A esas fueron a jugar. Sí, pero que pagaba los mejores sueldos. Que pagaba los mejores sueldos, por supuesto. Después, bueno, van a terminar arreglando, pero después de una lucha de unos 9 meses, o casi un año en realidad, porque se termina generando a principios del año 49, los jugadores van a lograr que se les dé el pase libre después de que termina su contrato. Futbolistas argentinos agremiados consigue la personería jurídica, no consigue que se le firme el estatuto del futbolista, que eso va a pasar en el año 71 con Pastoriza, el Pato Pastoriza, que el Pato Pastoriza se tiene que ir al Mónaco. Al Mónaco, sí, en Francia. En el año 71, cuando el Pato Pastoriza, que era el representante de los jugadores, pide por el convenio colectivo de trabajo de los jugadores de fútbol,
lo presionan y se tiene que ir a jugar al Mónaco, ¿no? Esas presiones también tienen los jugadores. Porque claro, no se veía a los jugadores como trabajadores. La gente la gente tenía a esas personas como ídolos y no como trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando de alguna manera en Europa hoy en día, que pasó muchas veces? Entonces vos tenés una exigencia competitiva tan grande que tenés un entrenamiento, supongo que en Europa más exigente que en otros lugares, con una cantidad de partidos tan apretado, tan acotado en el tiempo, y viajando de un lugar a otro, con las presiones que requiere. Vos decís, bueno, pero un jugador de Europa llena de plata, qué sé yo. Bueno, alguien te dirá lo que debe generar para cobrar eso. Por supuesto. ¿No? Malos negocios hubo siempre, digo. Igualmente, habrán comprado cada jugador, ¿no? Que habrá sido un desastre, pero digo, las grandes figuras del fútbol mundial es porque han generado grandes recaudaciones, y no estoy hablando de entradas de un partido de fútbol, ¿no? Sino de otro tipo de cuestiones. En definitiva, en el año 49 logran algunos de esos pedidos, lo que no terminan de lograr, bueno, terminan de lograr un mínimo salarial para la segunda división de $300, pero lo que se acuerda ya es que los jugadores podían negociar libremente con otro club, y ahí se cambia la manera de tratarse entre los clubes, porque antes había un acuerdo implícito de: si vos salís de un club, yo no te contrato hasta tanto no negociás tu salida con el otro, porque, viste, entre bomberos no nos vamos a estar pisando la manguera. Sí. Entonces, yo recuerdo uno que hubo con Tarantini y su salida de Boca. Eso fue en el 80... No. ¿Fue 78? Puede ser. Era, 78. estaba libre, porque salió campeón del mundo siendo libre. Ah, ok, claro, la de Boca, la huelga de Boca fue en el año 84, que de hecho Boca termina jugando con suplentes, un partido frente a Atlanta, con las camisetas pintadas con fibrón. Pintadas con fibrón, una crisis económica muy importante de Boca, que la va a terminar sacando adelante Alegre y Heller. Pero hubo varias huelgas de jugadores en el fútbol argentino. Esta fue una huelga general, había otra, sin ir más lejos, en la década del 90 hubo una huelga de jugadores del Deportivo Español, con Ríos Seoane, de presidente del Deportivo Español, que estaba Campagnolo. Sí. Ahora se me están yendo algunos de los jugadores. Ese gran Deportivo Español que tenía... El estadio que metió es uno de los más lindos que tiene el ascenso. Bueno, claro, sí. Habían creo que fue posterior. O el estadio fue posterior, puede ser. Sí, no recuerdo ahora cuándo lo hicieron. Estaba Pontiroli también dentro de los jugadores de ese Deportivo Español. Mira, dos arqueros de nombre, Pontiroli y Campagnolo. ¿De dónde había atajado después? ¿En Racing? ¿No? Campagnolo atajó en San Lorenzo. Ah, ¿San Lorenzo atajó Campagnolo? Ya estoy... Sí, en San Lorenzo atajó Campagnolo. Sí. Claro, San Lorenzo. Bueno, en definitiva, al general, bueno, en ese momento, sí, ya era general, claro, en el año 48, la huelga menos pensada fue la huelga de jugadores, que duró desde abril de 1948 hasta inicios de 1949, donde lograron algunas de las peticiones que querían, entre las cuales estuvo el reconocimiento gremial de futbolistas argentinos agremiados, poder negociar su pase de manera libre, no tener un tope salarial y tener un mínimo salarial. El del mínimo salarial después lo negociaron porque había algunos jugadores que en vez de cobrar ese mínimo cobraban menos, pero se podían quedar con el pase a mitad. Bueno, había unos contratos muy, muy particulares y te podías ir. En definitiva, hubo equipos que jugaron con suplentes, salvo Independiente, que metió a Héctor Riera después de que Independiente empata el partido siguiente con suplentes, juega el clásico con Racing. Racing se presentó a ese partido y ganó Independiente 1-0. Y ahí ya lo pasó definitivamente en la tabla. A partir de ahí, Racing dice: no me presento más. Y dio por perdido el campeonato. Racing no había salido campeón hasta ese momento y sale campeón en el año 49, 50-51, siendo el primer tricampeón del fútbol argentino. Ahí sí, todos los hinchas de Independiente particularmente dicen que el gobierno de Perón
ayudó y colaboró. Tengamos en cuenta que la final del 50, se jugó una final del año 51 entre Banfield y Racing, y que Evita dio su visto bueno a Banfield, no a Racing. Claro. Aunque todos sabemos que Cereijo, el ministro de Hacienda de Perón, era hincha de Racing, iba siempre a Racing, contrataba jugadores o colaboraba en la contratación de jugadores y terminaron haciéndole el estadio de Racing. Pero antes de eso, Racing se sintió perjudicado por la huelga de jugadores y terminó entregando el campeonato sin presentar su equipo. Perfecto, Fran, la verdad que fue completísimo y para todos los que somos apasionados del fútbol, conocer estos datos se nos hacen muy entretenidos. Vamos rápidamente a una tanda y ya seguimos con más Atardeceres.